estamos viendo de una manera que podamos ir entendiendo, comprendiendo poco a poco. No traemos prisa porque sean teólogos, doctores en el libro de Hebreos unas semanas, pero sí confiamos que vamos a ir comprendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de esta carta. Ok, vamos a Hebreos capítulo 3 y de hecho en las hojas no puse, hoy sí por la prisa no envié el archivo al diálogo, pero bueno, luego lo voy a enviar para aquellos que lo están llenando ahí en sus casas. Pero bueno, vamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Hebreos 2 del 1 al 4 y leemos como hemos estado leyendo. Vámonos al en orden. Vamos, sí, un versículo cada quien. Escaparemos así cuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los profetas, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros en el pavimento del Espíritu Santo según su voluntad. Ok. Ahorita vamos a meditar en esta parte, pero vemos como dice la lección. El escritor de la carta ha llevado a cabo la comparación del papel que desarrollan los ángeles y el que lleva a cabo Jesucristo. Esto es lo primero que vimos. Esto con la finalidad de establecer no solo la superioridad de Jesucristo, sino su divinidad como Hijo dentro de la Trinidad. Ok, nos ha dejado clara esa parte. Y esto no lo hace para establecer una mera comparación, sino para introducirnos sabiamente en el tema central de toda la carta, el papel de Jesucristo como sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto, manifestando la temporalidad del sacerdocio de Aarón y del antiguo pacto. Ok, el escritor, y entendemos Dios, de una manera paulatina, es decir, poco a poco, paso a paso, nos va a ir llevando hasta el punto que desea comparar la ley de Moisés con el nuevo pacto, comparar el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Aarón, pero va paso a paso. Lo que vamos a ver hoy es, digamos, el segundo escalón. Ya comparó a los ángeles con Jesús, pero su propósito no es nada más establecer la superioridad de Cristo, sino establecer el papel que él desarrolla siendo Dios. Ok, dice, y esto, bueno, pero para llegar a ello, tenemos que ir paso a paso sin perder los puntos que cada versículo va aportando para crear en nosotros la correcta imagen de Cristo nuestro Salvador. Así es que, bueno, lo que acabamos de leer dice: al iniciar el desarrollo del tema tratado en este segundo capítulo, nos encontramos con una comparación más. Ahora es una comparación entre la ley de Moisés y la salvación llevada a cabo por Jesucristo. Las primeras palabras son, ¿cuáles son las primeras palabras? De hecho, esto en cualquier versión. Por tanto. Ok, esto es importante. Cuando el escritor establece por tanto, dice, esto significa que lo que vamos a leer tiene que ver con el tema anterior. Es decir, derivado del tema anterior viene este segundo tema. Es la forma en que tenemos que entender esta situación de por tanto. El tema ha sido, como acabamos de decir, Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles
Y lo siguiente, ok, Jesús es superior a los ángeles. Y lo siguiente, Jesús es Dios. Por tanto, ya que Jesús es superior a los ángeles y Él es Dios, ese es el punto al que nos está llevando el escritor, o nos está llevando Dios. Derivado de este principio que Jesús es superior a los ángeles y Él es Dios, nosotros debemos hacer que, prestar mayor atención. No sé si quepa, ni me acuerdo cómo fue el largo de la vida. Prestar mayor atención a qué, lo que hemos oído. Falta una hoja, ¿verdad? Bueno, sacar una. No, pero la copiadora no. Le mandamos a la esposa para el poder de la suegra es fuerte. Ok, ya lo nos estamos a mano. Voy a hablar con el otro vecino. Vamos a hacer una serie llamada Vecino. Ok, bueno, entonces, el tema, derivado de este principio, nosotros debemos prestar mucha, de hecho, y viene la palabra, mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Se acuerdan cómo empieza esta carta? Como dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Entonces, cuando dice, pongamos mucha mayor atención a lo que hemos oído, ¿qué nos está diciendo? Que pongamos atención al Hijo. ¿Ok? Lo que hemos oído está relacionado al versículo 1:1. Ahora, Dios ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y ese es el punto al que está yendo. Porque, ahora que vamos a entender la importancia de prestar atención a esto. ¿Qué puede ocurrir si no prestamos atención a lo que hemos oído? Nos desviamos. Creo que en la Reina Valera dice nos deslizamos. Nos desviamos. O nos podemos desviar. No prestamos la mayor atención a lo que hemos oído. Ahora, esto es algo, tristemente, dice, esto es algo muy común en nuestros tiempos. Tristemente vemos a una gran cantidad de personas ir a la iglesia, cantan, leen y comparten un culto con los demás, pero no ponen mucha atención a la palabra de Dios y al final tenemos un cristianismo desviado por esta situación. ¿Qué es lo que falla en realidad en las iglesias donde los cristianos no están siendo transformados? Donde lejos realmente de reflejar a Cristo entran más en crisis. ¿Qué es lo que está faltando? Poner atención a la palabra. Poner atención a la palabra. El gran problema de nuestros tiempos, con toda, miren, podemos decir esto con toda honestidad y con toda paz en el corazón, sin realmente ofender a nadie. Pero las iglesias están más enfocadas en cantar que en escuchar la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Porque cantar sale de mí, yo le canto a Dios, pero no quiero que Dios me hable. Yo quiero cantarle a Dios, yo quiero ser oído por Dios. Pero ¿qué nos dice el escritor que tenemos que hacer? Prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Hay cosas que yo ya he enseñado y de pronto me dicen, no, pastor, yo quiero hablar con usted sobre este tema. Y me hacen una pregunta de algo que ya he enseñado. Ahora, está bien, si tienen la duda, pues qué bueno que me la digan, pero para mí es una forma de entender que hay puntos en los que no se está poniendo atención. Dimos, cuando empezó la pandemia, uno de los primeros estudios que dimos fue de escatología. Y dimos puntos importantes respecto a la escatología, y todavía hay hermanos en la iglesia
que tienen una mentalidad dispensacionalista de que en algún momento vamos a desaparecer todos y pero ya estudiamos sobre el tema. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y tenemos esa confianza. El punto es que hay que poner atención. Ahora de esto hablamos hace tiempo. Si algunos no estuvieron ahí, pues ya les daremos el estudio luego, ¿verdad? Para que puedan comprender sobre el tema. Pero hemos hablado sobre diferentes temas. El punto es que esto es una realidad. El problema no es la falta de congregarse. El problema no es la falta de oración a Dios. El problema es la falta de escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Ok, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pongamos más atención, ok, nos va a decir el punto importante. De hecho, por eso solo tomé 4 versículos, porque en realidad esto es tan trascendente que realmente es la base para tener una vida conforme al deseo de Dios para nosotros. Miren, vamos con la siguiente pregunta, que dice la 4. Sin embargo, debemos aprender del pueblo de Israel una importante lección a este respecto. Nos quedamos con nuestro hermano Rudy, Isaías 1:3. Isaías 1:3. Y luego el siguiente va a ser Isaías 5:13. Vamos a ver Isaías 1:3. Mi pueblo no tiene conocimiento. El problema es la falta de conocimiento por parte de la iglesia. Ok. Nos dice que los animales conocen a su amo o a su señor. Ok, ahorita Isaías 5:13. Ok, los animales conocen a su amo, pero Israel no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Ok, vamos a llenar ahí. Ok, los animales conocen a su amo, pero Israel no tiene conocimiento. Es decir, si fuera por puro instinto nada más. Por eso habla de los animales que pues es por puro instinto, ¿no? No se ponen a estudiar, pero conocen a su amo, el pesebre que les pone su amo. Ok, el siguiente es Isaías 5:13. Ok, ¿qué le pasó al pueblo debido a la falta de discernimiento o de conocimiento? El pueblo fue cautivo. El pueblo fue cautivo. ¿Eh? Estaba, no la también, que no les damos. Ok, el pueblo fue cautivo. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Okay, es uno de los pasajes más terribles para el pueblo de Israel en la Biblia. Me olvidaré de tus hijos, te desecharé como mi sacerdote. El pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento.
Y esto sigue ocurriendo. Cuando un cristiano no conoce en realidad la palabra, no presta atención, se desvía, entonces viene destrucción. No es el diablo, finalmente no dice mi pueblo fue destruido porque el diablo hizo tal o cual. No, qué interesante, lo que destruyó al pueblo de Israel fue la falta de conocimiento. Por esa razón Dios se olvidó de ellos y los desechó. Ahora vamos a Oseas 6:3. Oseas 6:3. Ok, aunque creo que me equivoqué yo en la cita. No sé por qué razón. Estaba seguro. Ah, no, sí dice, conozcamos pues, ¿verdad? Y esforcémonos, sí. Ok, entonces dice, por lo tanto en el 6:3 nos llama a que nos esforcemos por conocer al Señor. Conocer al Señor. ¿En qué nos debemos de esforzar? Conocer al Señor, conocer a Dios. Ahora, esta es la parte importante en la vida de la iglesia. Lo demás es importante, pero esta es la parte central. De este mismo modo, el escritor de la carta a los Hebreos hace un llamado, tomando en cuenta esta experiencia pasada por el pueblo de Israel. Este es el punto. El pueblo de Israel le faltó conocimiento, fue destruido, fue llevado cautivo. El llamado de Dios es esforcémonos por conocer al Señor. Y debido a esto, volviendo a Hebreos 2, nos dice lo que pasa o lo que pasó con el pueblo de Israel. Que la palabra que fue hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable o firme, como gusten ponerle. Es decir, no varió, fue estable. Inmutable es que no cambia. Y toda transgresión, transgredir es faltar a la ley. ¿Okay? Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, o sea, un castigo. De hecho, en la nueva versión internacional le ponen un justo castigo. Ok, el que de hecho, noten la composición de la frase. La palabra hablada por medio de ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Pero esta palabra hablada por medio de ángeles resultó ser que no cambiaba, mutable. Y todo el que faltaba a ella recibía el castigo que le correspondía. Ahora, esta palabra hablada por medio de ángeles, como ya vimos, se refiere a qué? A la ley de Moisés. Me da gusto saber que vamos a tener que poner más mesas porque estamos creciendo y gracias a Dios por nuestros hermanos que van llegando. Vamos a ir poniendo más mesas. No, que quisiera yo que estuviera lleno, ¿no? Todo el lugar. No, hay que separar estas porque aquí hay dos lugares que se están desperdiciando, ¿no? Y ahí ponemos las sillas. Pásense ustedes en medio para que los hermanos que llegan, ¿ok? Y vamos a aprovecharlas. Ok, hacemos una breve pausa para los que nos están viendo por internet y le damos gracias a nuestro Dios, porque todos están invitados a venir. Ok. La verdad es que de preferencia las verdes, porque como no tienen brazos, es más fácil juntar las sillas. Sí, ya deja. También son verdes, pero me refería al estilo de silla. Ok, con que quepan ustedes ahorita y así llegan más. Bien, entonces estamos en el
También para que quienes no tenían lugar, pues se puedan acercar a la mesa. Para todos los que están allá, que como en la transmisión noveno hay como 20 parados allá, se acarman y así va a ser. Y hay un montón. Bueno, ok, entonces estamos en la pregunta 8, la 9, perdón. Esta palabra hablada por medio de ángeles, como ya vimos, se refiere a... Ok, vamos a leer los pasajes para que no digan que el pastor anda inventando. Hechos 7:53 y Gálatas 3:19. Hechos 7:53, lo lee Carito, y Marco Gálatas 3:19. Ok, Esteban le está diciendo en su defensa a los judíos que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles, pero no la guardaron. Gálatas 3:19. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Gálatas 3:19. Ok, entonces la palabra hablada por ángeles se refiere a la ley de Moisés, que fue dada por medio de ángeles. ¿Ok? Y ese punto es interesante porque cuando hablamos de la ley, entendemos que en cierto modo el escritor está diciendo, esta ley de Moisés estaba aquí, ahora viene lo que tenemos nosotros, está acá. Ok, entonces, si vamos a ver la comparación. Si esta palabra que fue promulgada por ángeles fue firme y recibió justo castigo, quien la transgredía, entonces imaginémonos lo que ocurrirá a quien desprecie la palabra dada por el mismo Hijo de Dios. No puse líneas ahí. Ok, pero esa es la comparación. La palabra que recibió el pueblo de Israel, por la cual recibió castigo, fue dada por ángeles. Ahora imagínense la que fue dada por Jesucristo mismo. Esa es la seriedad del tema que está tratando. En el pasado Dios habló a los padres por los profetas de muchas maneras. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así es que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, es lo que está diciendo. Y entonces a esto se refiere la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si que, bueno, como dice en el pasaje, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? Si descuidamos una salvación tan grande, y está haciendo ahora una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Miren, no lo puse aquí, pero vamos a ir viendo esto. Algunos dicen, bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, podemos vivir más tranquilos. Y hemos enseñado esto. Que tengo que mover el micrófono para escribir en el pizarrón. Ok, cuando las personas dicen, bueno, entonces ya podemos estar más tranquilos, vivir de una manera más tranquila, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El problema es que ese tipo de pensamiento es de alguien que una, o no es salvo, o dos, necesita conocer lo que es la gracia en la cual dice vivir. Porque las demandas, vamos a ponerlo de esta manera, las demandas, lo que la ley demandaba,
están en un nivel así. Y las demandas de la gracia están en un nivel así. ¿Por qué razón? Si tú vives bajo la ley, la tienes más fácil. ¿Por qué creen que hay tanto mesiánico? Porque es más fácil ser mesiánico. Guardo el sabbat, no como esto, no como aquello. Puedo andar diciendo majaderías y peleándome con todo mundo mientras no mate y cumpla los 10 mandamientos. Puedo tener un corazón medio codicioso o agresivo, resentimientos, todo eso. Porque finalmente no quebranto la ley si mi corazón guarda las cosas. Pero si estoy en la gracia, aún el odiar a mi prójimo me es pecado en contra de Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que ofendiere a su hermano es igual de pecador. Porque en la gracia las demandas son mucho mayores. ¿Por qué razón? Porque aquí está basado en el esfuerzo humano. Acá tenemos el Espíritu de Dios. Hemos nacido de nuevo. Tenemos la mente de Cristo. En todo ese tipo de cosas influyen para que las demandas de la gracia sean muy superiores. Es lo que está estableciendo el escritor de Hebreos. Cuando dice, esto que era pequeño, la ley de Moisés, recibió justas demandas, fue promulgada por ángeles. Esto fue promulgado por Jesucristo mismo y es una salvación mucho más grande que esto. Nuestro problema ha sido verlo al revés. De este tamaño la gracia y de ese tamaño la ley. No, la ley no era tan grande y aún así no la pudimos cumplir como humanos. Pero la gracia demanda mucho más de nosotros de lo que la ley demanda. Entonces, tenemos que entenderlo, que eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Acaba de decir que esto lo promulgaron ángeles para delegar el sentido temporal de esta palabra, mientras que esto lo ha promulgado Jesucristo. Esa es la comparación. ¿Sí queda claro esa parte? Si hay dudas, con toda confianza. Es decir, que si yo digo que vivo en la gracia, debo de preocuparme por ser más responsable que alguien que vive en la ley. Entonces, entendamos esto. Esta salvación tan grande fue primeramente anunciada por medio de el Señor. Ahí está, ya también lo tengo. Es que no quiero que se me desanimen. Luego nos fue confirmada por, dice el versículo 3, los que la oyeron. Nos fue confirmada por los que la oyeron. Y según el versículo 4, para agregarle todavía más trascendencia a esta salvación, dice que el testimonio de ellos vino acompañado del testimonio de... ¿Quién testificó junto con ellos? Dios. ¿Ok? Dice ahí, ¿verdad? Versículo 4. Dios testificó junto con ellos. El Hijo, los apóstoles, entendamos los que la oyeron, luego el Padre, o todo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este testimonio de Dios se dio por medio de, señales, vamos a ponerle ahí señales, como prodigios, dice en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, señales como prodigios, y por diversos milagros primero y luego dones. Y por diversos milagros y por dones.
repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ok, vamos bien hasta ahí. El tema está entonces que esto, finalmente aquí hay un mediador. El mediador fue Moisés, como lo leímos en Gálatas. Aquí Jesucristo, los apóstoles vieron finalmente Dios, que finalmente ya involucró al Hijo, involucra al Espíritu Santo. Obviamente entendemos a la Trinidad moviéndose en esa promulgación. No es lo mismo que te haya mandado un mensaje a alguien que a esa persona haya venido literalmente a decírtelo. Ok, dice Peter Wagner que así debería ser, pero bueno, no siempre estamos de acuerdo con Peter Wagner y su libro Señales y Prodigios hoy, ¿verdad? El asunto es que finalmente muchos de los que vieron las señales y prodigios no lo creyeron. Digo, los fariseos supieron que Lázaro resucitó, ¿no? ¿Qué querían hacer? Y echárselo para que no estuviera él. Y no es eso un gran milagro, pero bueno, el asunto es que ellos lo confirmaron. Dice ahí, eh, que Dios, bueno, primero dice, nos lo confirmaron los que lo oyeron, Dios testificó con ellos. El asunto está en que esto le dio confirmación al Evangelio. No fue el sistema evangelístico, pero habrá quien creyó en ello como el ciego que recibió la vista y dijo, pues no sé sobre si él es pecador o no, yo solo sé que antes era ciego, ahora veo. Y creyó en Jesús. Los fariseos que lo vieron se enojaron porque sanó el día de reposo y no creyeron, pero él sí creyó. Lo mismo el que levantó su camilla, fue sanado el día de reposo, él creyó, pero los fariseos que lo vieron no creyeron. Bueno, el punto es el testimonio o respaldo a la promulgación de esa salvación, que finalmente entendemos es el nuevo pacto. ¿Ok? Este es el nuevo pacto y este es el antiguo pacto. Luego, bueno, vamos a ver este asunto de los señales y prodigios. Dice, aquí tenemos uno de los mayores obstáculos para afirmar que el apóstol Pablo fue el agiógrafo. Acuérdense, dijimos, el autor de la carta es Dios, el agiógrafo es el que lo escribió. Tenemos el principal obstáculo para afirmar que el apóstol Pablo fue el agiógrafo de esta carta, pues él se vio siempre como receptor directo del Evangelio, siendo de los que lo confirmaron. Es decir, el agiógrafo está hablando de Pablo y de todos los demás, por lo tanto Pablo no hubiera escrito el versículo 4. ¿Ok? Pero quedamos que lo que menos nos interesa es descubrir quién lo escribió, porque no es la voluntad de Dios que lo sepamos. Eso es evidente. Primera de los Corintios 12, del 7 al 11, veamos sobre los dones. Primera Corintios 12, del 7 al 11. ¿A quién le toca leer? Seguimos con Eliseo, Natania, Abisai, y nos vamos luego para acá otra vez. Primera de los Corintios 12, 7, luego el 8, luego el 9, 10 y el 11. ¿Ok?
12, 7. Para el bien común. Ok, luego. Ok, entonces, todas estas cosas las hace el mismo Espíritu como Él quiere, ¿verdad? Dice, señala que los dones son dados por el Espíritu Santo para el bien común o para provecho. Los dones han sido el instrumento de Dios que Dios nos proporciona para edificar a su iglesia. Esto es para que lo hagamos dependiendo de Dios y no de nosotros mismos. En este caso, los dones fueron para manifestar a las personas que aquellos hombres designados por Cristo, vamos a ver Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. Ajá, perdón, 28. 28. Ok, entonces, estos hombres que Cristo designó a ir y a ser discípulos a todas las naciones, eran verdaderamente sus enviados. De ese modo, Dios estaba dando testimonio de su presencia en ellos para que la palabra predicada fuese aceptada como la palabra de Dios. Ahí es donde dice, Dios testificó juntamente con ellos. ¿Ok? ¿Cuál era el punto? Ellos iban y predicaban y la gente que los escuchaba decía, bueno, ¿y qué garantía tengo yo de que en verdad lo que tú me estás diciendo viene de ese Cristo del que me estás hablando? ¿Cómo sé que tú lo viste? El punto es que la gente en Antioquía seguramente no estuvo en el ministerio de Jesús. Posiblemente alguno que otro supo de él, pero un día que llega alguien hablando a su nombre, tiene que haber algo que manifieste que esa persona verdaderamente está designada por Dios. Entonces Dios testificó junto con ellos por medio de prodigios y señales. Por esa razón, en Efesios 2:20, vamos a ver Efesios 2:20 y luego Efesios 3:5. Efesios 2:20. Ok, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De hecho, ahí hay un problema en la traducción de la Nueva Versión Internacional que traduce ese versículo, el fundamento de los apóstoles y los profetas. El sentido real lo entendemos en el 3:5, Efesios 3:5. Ok, aún la Nueva Versión Internacional ahí traduce apóstoles y profetas. Hay que entender una cosa, si se refiriera como muchos piensan que el fundamento es de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, vendría al revés. El fundamento de los profetas y apóstoles. Porque ¿quién vino primero? Y que después los apóstoles. Sin embargo, como dice aquí, por esa razón los apóstoles también son llamados profetas, porque ellos hablaron las palabras mismas de Dios, como los profetas en el Antiguo Testamento. Por esa razón, el Nuevo Testamento es canónico, es decir, es inspirado por Dios. Ok, los apóstoles son llamados profetas. El fundamento de los apóstoles y profetas se refiere al fundamento de los apóstoles que también fueron designados como profetas. Para no andar inventando, ¿no? Que decía un pastor un día, pues lo que pasa es que el profeta da palabra y el apóstol establece doctrina. No sacas eso, ¿no? O sea, está pantallador, ¿no? Y quien no conoce la palabra, obviamente va a decir, wow, este hombre sí sabe mucho. Pero por esa razón es necesario que pongamos más atención a lo que hemos exacto para que no nos desviemos. Bueno, los apóstoles son llamados profetas.
Entendiendo todo esto, debemos volver a la pregunta que se nos planteó. ¿Cómo escaparemos? Ese es un término interesante. Decir, bueno, es que yo no cumplo con la palabra. Estoy aquí, pero la verdad es que no, ni leo, ni oro, ni hago nada, ni canto. ¿Y cómo escaparemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, esta pregunta es retórica, obviamente. Retórica significa que no es que esté esperando una respuesta, sino que sirve para reflexionar sobre el tema. Ok, bueno, pues yo pienso que podemos escapar. No, no se trata de eso. Es para que meditemos. Bueno, ok, ya eres cristiano y descuidas tu salvación. ¿Cómo crees que vas a escapar? Ese es el punto. Ahora, curiosamente, esto va de la mano con el poner más atención a lo que hemos oído. Ahí es donde debemos nosotros encontrar el punto. Yo sé que lo que está haciendo el autor es esta comparación, pero nos sumergimos un momento en esta reflexión sobre, ok, soy cristiano, no vivo como cristiano, y entonces me pregunta el escritor de Hebreos, ¿cómo vas a escapar? Y uno dice, ¿escapar a qué? Bueno, dice, algunos atribuyen a este pasaje una señal de que la salvación se pierde. Ahí está, ya ves, entonces si se pierde, pues ¿cómo vas a escapar? No, no está diciendo cómo llegaremos al cielo si descuidamos una salvación tan grande. No dice eso, lo cual relacionan con Filipenses 2:12. ¿A quién le toca? Nati, Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O en otras palabras, cuida tu salvación. ¿Cómo escaparemos si la descuidamos? Y Pablo dice, cuídala con, ok, aquí hay que llenar, ¿verdad? Nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Algo no muy común en la mente de muchos cristianos. Ah, pues es que ahora no puedo ir a la iglesia. Pues es que no he podido orar. No, pues es que no tengo mi Biblia. No, pues, ok, ocúpate de tu salvación. Descuidarla no significa perderla. Ok. Sin embargo, el siguiente versículo, vamos a leer ahora el 2:13, Filipenses 2:13. Ahí donde estábamos ahorita anterior. Ok, entonces nos dice que Dios es quien produce, o en otra versión dice obra, se les hace más corto para ponerle obra. ¿eh? En nosotros, tanto el querer como el hacer. Ahí está, lo dejé. Bueno, ok. Para su buena intención o voluntad. Ok. Aquí es donde la reflexión se vuelve importante. Descuidar algo no significa perderlo. Está cayendo la pintura de la casa, que tiene goteras, y ahí ¿dónde quedó la casa? No, la descuidas, pero no significa que la perdiste, ¿no? Igual la novia, pues a lo mejor sí, dicen por ahí, ¿no? La descuidas, llega otro y ya la perdiste, pero no era, nunca fue suya. Bueno, la salvación es igual. Si la perdiste, la verdad es que en realidad no la tenías. Ahora, el asunto es, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, ok,
Descuidar algo no significa perderlo, significa que trae consecuencias y debemos entender que hemos de experimentar las consecuencias de haber sido irresponsable. Por eso se nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a entender esto a la luz de 1 Corintios 3, del 10 al 15. Seguimos ahí con Carito, ¿verdad? 1 Corintios 3, del 10 al 15, un versículo cada quien. Ok, entonces dice, el apóstol Pablo señala a los corintios que el fundamento está puesto, el cual es Cristo. Sin embargo, tras el fundamento, es decir, el conocimiento esencial del Evangelio, viene la edificación. Esta es la parte de la que habla esta porción de la carta a los Hebreos. Aquí algunos edifican con, el primero fue oro, plata, al vecino que edifica con eso, piedras preciosas, otros con madera, otros con heno y paja u hojarasca, como quieran ponerlo. Ok, hay diferentes niveles de edificación, heno y paja. La obra de cada uno será probada. Esta obra es lo que cada uno ha edificado. Lo que cada uno ha edificado. El fuego, o sea, las pruebas, lo van a probar, valga la redundancia. Y el resultado será vivir las consecuencias de una vida edificada en el conocimiento de Dios. Vamos a ver Oseas 6:6. Marco y Valeria, Mateo 7, 24 al 27. ¿En qué se deleita más Dios? La lealtad y en... No. Dios se deleita más en la lealtad y en el conocimiento de Dios. La verdadera alabanza y adoración a Dios proviene del canto de alguien que conoce a Dios. Ahora, eso es la forma en que edificamos. La razón por la cual hay cristianos sufriendo es porque están edificando con heno u hojarasca. Ya he aclarado esto muchas veces cuando doy consejería. El consejo ayuda un ratito, pero no va a cambiar tu vida. Es el conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría de la gente que viene a consejería no siempre está estudiando la palabra de Dios. Y eso es triste, porque lo que van a necesitar es consejería toda su vida. Lo que cambia a una persona es el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo lo pone Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Ok. De hecho, Jesús va más allá del mero conocimiento de escuchar la palabra. El conocimiento real es ponerla en práctica. El que edifica con heno y hojarasca puede que sí escuche, pero el escritor de Hebreos dice hay que prestar más atención. Tu vida no es transformada si solo oyes y no lo pones en práctica. Hay que poner atención, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es ponerlo en práctica. El llamado que está haciendo en esto es que si los que tenían la ley de Moisés por no cumplirla fueron castigados,
cuánto más nosotros, por no cuidar esta palabra que nos es dada, como dice Jesús, como dice Pablo a los Corintios, edificamos con heno hojarasca, viene la prueba y nos damos cuenta que somos frágiles porque no hemos edificado correctamente. Lo que cambia la vida de las personas y le da firmeza es el conocimiento de la palabra de Dios a través incluso de la práctica. Ese es el punto importante de lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, vamos a repetir esto cuando lleguemos al capítulo 5 y el escritor diga, sobre esto hay mucho más que hablar, pero es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, necesitan leche. Es decir, el punto es la inmadurez. No se da si somos descuidados. Y esa es la razón por la cual enfocamos mucho el estudio de la palabra de Dios y el vivirla, el orar y poner en práctica la palabra de Dios, para que ustedes empiecen a vivir realmente o sigan viviendo y vayan creciendo conforme al deseo de Dios para sus vidas. ¿Ok? Así es que vamos a orar para, bueno, no sé antes de esto si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Queda claro? Ok, entonces, Dios mediante, la próxima semana continuamos con la siguiente parte del capítulo 2. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por habernos concedido el estudio de hoy. Gracias, Padre, por la obra que tú realizas en nuestras vidas, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros, Señor, y por todas las cosas que son necesarias para que nosotros en verdad crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor, y porque nos has dado esta palabra a la cual debemos poner más atención, Señor. Y gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, por concedernos estar en nosotros, Padre. Gracias por todas tus bondades en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que Dios bendiga sus vidas y continuamos la próxima semana. Dios les bendiga.